distintas, o por lo menos una de las partes de las distintas formas de la teoría del delito, ¿sí? Cómo la teoría del delito fue tomando diversa entidad, diverso contenido a partir de las distintas escuelas. Tenemos la posición clásica, la posición finalista, la posición funcionalista. Incluso antes de la posición clásica tenemos algunas formulaciones de teoría del delito. Lo que tocaba conmigo era ver lo primero, que era, perdón, la parte de finalismo y funcionalismo, ¿sí? O por lo menos eso es lo que yo tengo entendido que corresponde a este segmento de clase. ¿Puede ser? Teoría del delito, finalismo, funcionalismo. A ver, Gabriela, decime si estoy en lo correcto. Sí, sí, doctor, está en lo correcto. En la Bueno. definición, la evolución del delito en cuanto al finalismo y al... Yo pensé que iba a hablar no solo en el finalismo, sino como se veía en el causalismo, pero sí, en el finalismo. No, teóricamente eso estaba en la clase de ayer. ¿Ayer no tuvieron clases? Claro. No. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? El profesor no vino. Se le complicó con la audiencia. No se conectó. No, tenía una audiencia y no terminó la audiencia, entonces se le fue difícil conectarse. Bueno. A ver, vamos a tranquilizar algunas situaciones de ansiedad. ¿Yo veo mal o no hay nadie conectado? ¿Qué hay? 4 o 5 personas. Nada más. No, somos 37, profe. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Ahí dice participante, dice que somos 37, ¿o no? O sea, hay 35 que prendieron la cámara, perdón, que prendieron la computadora y ahí dejaron, ¿no? Pero, bueno, no importa, no pasa nada. A lo que voy es a lo siguiente. Tienen 4 videos de la clase en el campus, más 2 apuntes, más una clase grabada, más una guía práctica, ¿sí? Ustedes, la bolilla tiene dos partes. En una van a ver lo que son las distintas teorías del delito conforme a las distintas escuelas, entonces cómo la configuró el causalismo, cómo la configuró el causalismo o teoría clásica, cómo la configuró el finalismo, cómo la configuró el funcionalismo. Y después van a tener lo que son las clasificaciones de los tipos penales, que en realidad antes se lo llamaba clasificación de los delitos, ahora un poco más correctamente clasificación de los tipos penales, ¿sí? Para ese segmento, vamos a arrancar con lo que son la definición en las distintas escuelas. Después de haber evolucionado los distintos autores, las primeras posiciones del derecho penal en cuanto a la configuración de una definición más técnica del concepto de delito, esto venía de la mano del principio de legalidad y de la necesidad de tener mínimamente estructurado un concepto de norma prohibitiva de modo tal de facilitar su internalización por parte de los ciudadanos y aparte una correcta aplicación, ¿sí? Digamos, no es lo mismo decir está prohibido hacer todo aquello que no esté permitido que decir está prohibido hacer esto, ¿sí? La forma en la que yo dictamino la prohibición, si bien puede llegar a tener los mismos efectos, porque aquel que realice la conducta prohibida va a ser sancionado, desde el punto de vista de mi persona como ciudadano, no es lo mismo que me digan todo aquello que no esté permitido está prohibido, y entonces yo tengo que andar averiguando y tratando de saber qué es lo que está prohibido y qué es lo que no, para ver qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no, a que me digan, no, mire, esto no está permitido, esto no está permitido, esto no está permitido, porque parecería ser que es una mejor forma de poder llevar adelante la convivencia social, ¿no es cierto?, el desarrollo de actividades normales. Bueno,
fueron evolucionando estas formas de formulación hasta que el primer concepto de teoría del delito estructurado en términos como se los conoce hoy, es decir, de segmentos o de etapas, es el que aporta la escuela clásica, la escuela causal. Esta escuela clásica que dice, mire, para mí delito es una acción antijurídica y culpable, ¿sí? Von List, en fines de 1800, dice, para mí delito es esto, es una acción humana que es antijurídica, es decir, que contraviene la norma, y además es culpable, es decir, se la puedo achacar a una persona. Von Belling ya en 1905 le dijo, mire, ojo, cuando estamos hablando de acción antijurídica, faltaría diferenciar o hacer alguna precisión mayor, es decir, a qué tipo de acción nos estamos refiriendo. Von Belling es digamos, el propulsor. Ramón Gallardo, el halcón al volante mata, y manejar mirando un teléfono también, así que por favor estacione. No quiero ser responsable de algún tipo de consecuencia. Le decía, Von Belling le dice, faltaría algo más. Gesta lo que sería el concepto de tipicidad. El tipo penal. ¿Qué es el tipo penal? Esta tipicidad tenía por objeto hacer una descripción concreta de la conducta prohibida. Es decir, no ya una conducta humana antijurídica, sino no. ¿Qué conducta humana? El que matare a otro. La acción de matar estaba en el centro de esa descripción. Entonces, el tipo penal viene siendo este segmento, este segundo elemento en donde se centra la descripción concreta de la conducta prohibida. Así, el causalismo o la escuela clásica desarrolla un concepto de delito que es acción típica, antijurídica y culpable. Dentro de la acción, ustedes lo van a desarrollar cada uno de los componentes en bolillas subsiguientes. Yo le hago una mera descripción y aparte tienen las referencias de los datos de apoyo que tienen, pero como para que me vayan siguiendo en la charla. La acción humana, el comportamiento que va a servir de base para poder imputar un delito. ¿Y qué vamos a dejar de lado cuando hablamos de acción humana? Y vamos a dejar de lado el comportamiento que realizan los animales, ¿no? Es muy común en la antigüedad esto de pensar, bueno, ahora todavía algunos subsisten con esto, ¿no? Que aquel daño o que aquella lesión ocasionada por un animal de mi propiedad me generaba a mí una respuesta penal, o la necesidad de responder penalmente, ¿no? Entonces, cuando nosotros centramos la acción o centramos el concepto de delito en el comportamiento humano, quedan de lado todo aquello que viene de la mano de animal o de una máquina. Tiene que ser fruto de la voluntad. Después discutiremos si esta descripción abastece o no. Cuando ustedes vean la bolilla de acción van a ver que en realidad el comportamiento parecería ser que centra su atención en algo activo. Y mientras tanto, ¿qué pasaría si yo no hago nada? Y parecería ser que con esta descripción no entraría el concepto de delito, pero si yo no hago nada y tenía que hacer, si yo no hago nada y, por ejemplo, no levanto la barrera o no bajo la barrera cuando está viniendo el tren y el tren pisa a una familia que cruzaba en su auto o a una persona que cruzaba en su auto, ese comportamiento mío de no hacer, ¿es el comportamiento que exige la primera etapa del concepto de delito? Bueno, eso lo van a ver más adelante, ¿no? Pero digamos, el concepto de acción se centra en la conducta humana, el comportamiento humano, y veremos de qué modo demostramos que estamos frente a un comportamiento humano y no a algo mecanizado o que no debe responder el hombre.
Luego el concepto de tipo, tipicidad, para la escuela clásica, el concepto de tipo era un concepto puramente objetivo, era descripción de una conducta desprovista de cualquier contenido volitivo. Es decir, el que matare a otro. Pero lo quiso matar o se le escapó el tiro. No, no. Por eso no preguntamos ahora. El que matare ahora, la descripción puramente objetiva, cómo se modificó el mundo exterior a través de una descripción. Eso es lo que contiene el tipo penal. Para el causalismo, el tipo penal era puramente descriptivo. El que se apoderare de una cosa total o parcialmente ajena, el que defraudare a otro vendiendo un elemento con calidad simulada, el que abusare sexualmente de otro, el que matare a otro. La descripción de cómo se produce una modificación en el mundo exterior. Luego sí, después de este concepto de tipicidad, vamos a pasar a un... Alejandra Ramos está sufriendo con la descripción. ¿Qué le pasa? ¿Hay algo que no entiende o simplemente está agobiada porque le llegó un mail que tiene que pagar la luz? ¿Qué le pasó? No, no, es la luz y estoy cansada nada más. Ah, bueno, Necesito los lentes. me quedo tranquilo. Ustedes, si no entienden, activan el micrófono y preguntan, ¿sí? Entonces les decía, acción, comportamiento humano. Tipicidad, la descripción de cómo se modifica el mundo exterior con esa conducta humana. Antijuridicidad. Cuando pasamos a la etapa de antijuridicidad, lo que vamos a analizar es si esa conducta, que en principio sabemos que debiera estar prohibida, ¿no es cierto? Porque en principio el que matare a otro, uno entiende, bueno, esto debe estar prohibido. En la antijuridicidad, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar si ese comportamiento que aparece como principio con indicios de ser prohibido, efectivamente no existe dentro del ordenamiento jurídico ningún otro tipo de norma que lo permita para un caso concreto. Y entonces en la antijuridicidad vamos a ver conceptos tales como la legítima defensa. Es decir, cuando Juan mata a Pedro porque Pedro había intentado previamente matarlo a él, hay un accionar humano. Este accionar humano de Juan es un accionar que encaja en una descripción objetiva, típica. Entonces es una acción, es típica, pero tenemos que analizar si además de ser típica, no hay norma dentro del ordenamiento jurídico del país que estemos analizando que no permita actuar como actuó Juan. Y hay una norma que tenemos en este país que estamos inventando, en este país del ejemplo, que dice que el que matare a otro cuando corre riesgo su vida no sufrirá ningún tipo de sanción. Entonces, si tuviésemos una legislación así, veríamos que hay una acción que es típica, pero que no es antijurídica. Porque cuando analizamos el choque entre la acción típica y el resto del ordenamiento jurídico, vemos que en el resto del ordenamiento jurídico hay un permiso especial para actuar de ese modo. Y como hay un permiso especial para actuar de ese modo, no le podemos reclamar a la persona la comisión de un hecho ilícito. Para los causalistas, esta antijuridicidad también era puramente objetiva. No teníamos que analizar si el sujeto había querido matar al otro para evitar que lo lesione a él o para evitar otro delito. O sea, no debía demostrarse ningún tipo de intención en el análisis de la antijuridicidad, ¿sí? Y entonces, ¿dónde quedaba rezagada o relegada el componente subjetivo de la conducta que estábamos analizando? En la culpabilidad. En la culpabilidad, los autores clásicos o causalistas ubicaban el componente de la voluntad, es decir, cómo el sujeto había querido o no su accionar, si se había producido realizando un acto que quería o si se había conducido produciendo un resultado que
no quería, pero que de algún modo tenía responsabilidad. Estas dos definiciones que muy burdamente les acabo de dar recién, se corresponden con los conceptos que después van a desarrollar mucho más profesionalmente con los otros profesores de dolo y culpa. ¿Qué es el dolo? El dolo es el conocer lo que hace una persona y querer eso que conoce y ese resultado que quiere producir. Cuando yo sé que si le clavo un cuchillo a Juan, lo voy a matar, la acción mía de matar a Juan es dolosa. O el intento de matarlo a Juan es doloso. Cuando yo lo que quiero es a Juan sacarle vamos a poner, sacarle un tumor y termino lesionando una arteria y le ocasiono la muerte, porque yo soy el médico y entonces cuando lo estaba operando tuvo una mala maniobra, terminé ocasionándole la muerte. No se murió por el tumor, se murió porque corté una arteria, perdió demasiada sangre y falleció. Yo no lo quería matar. Lo que pasa es que desarrollé un accionar que fue torpe, que fue desprovisto del cuidado debido y entonces terminó ocasionando un resultado. Esto es lo que después van a ver que se conoce como culpa. Dolo y culpa son componentes de voluntad, explican cómo yo me planto frente al acto. ¿Yo quiero ese resultado o en realidad yo no quiero ese resultado pero termino ocasionándolo? Dolo y culpa son las formas que asume la voluntad, a grandes rasgos. Después veremos que hay clases de culpa, así como también hay clases de dolo. Pero lo que ustedes tienen que saber es ¿qué es esto del componente subjetivo? Es bueno, cómo el sujeto se planta frente al hecho que estaba realizando. Entonces vamos a analizar acción, que es meramente descriptiva, tipicidad puramente objetiva, antijuricidad puramente objetiva, y llegamos a un estadio de la culpabilidad en donde vamos a tener los componentes subjetivos. El subjetivismo de cómo el sujeto se maneja en el hecho aparece recién en la culpabilidad. Pero además de esto van... ¿Sí? Perdón que lo interrumpa, quiero hacerle una consulta de causalismo. En la parte de la acción no me quedó claro, no se tienen en cuenta las conductas omisivas. Eso no me quedó claro en la parte de la acción, porque habla de acción y no de conducta. La omisión no se tiene en cuenta, digamos, en el causalismo. Eso no me cerró. Perdón, ¿quién habla? Pero no te veo. No te veo. A ver. Ahí estoy tratando de ponerlo, pero ahí está. Ahora sí. Hola. Adán, ¿cómo te va? Lo que yo dije, y trato de refrescarlo para todos, que ustedes cuando vean la bolilla de acción van a ver toda esa discusión gestada en cuanto a la acción, si era solamente componente activo o también el omisivo. Digamos, ahora en la definición es profundizar demasiado, porque lo que yo quiero que entiendan es que vemos solamente la parte, en acción vemos el comportamiento humano, un comportamiento activo u omisivo, ¿sí? Van a ver después en la bolilla de acción cómo el causalismo, el finalismo, el funcionalismo y otras tantas posiciones han dado respuesta a encontrar una definición más técnica que sea abarcativa de estas dos realidades, ¿sí? Hoy por hoy, baste conocer que en la categoría de acción vamos a ver esto, comportamiento humano. ¿Se entiende? O sea, no estoy diciendo, no, la omisión no entra. No. Nada más alejado. Justamente la omisión entra. Lo que estoy diciendo es, no es el momento de hablar de las definiciones que tiene el causalismo. Ya lo van a tocar en cada una de las orillas. Esto es, a grandes rasgos, entender cómo estructura en cada una de las teorías el concepto de delito. Perfecto, ¿Sí? profesor. Gracias, te entendí. Bueno. Entonces decíamos, acción, que no es ni objetiva ni subjetiva, es una acción, es comportamiento humano. Tipicidad, puramente objetivo.
antijuricidad, puramente objetivo, y la culpabilidad, que vamos a tener los componentes de subjetivismo. Este es el modelo que trabajan los causalistas. Pero bien, los causalistas no son los únicos que trabajan la teoría del delito, y van a aparecer otros autores. Yo les decía, 1889, 1905 se estructuró esta teoría, y en 1932 sale publicado el primer trabajo de von Welzel, que es el padre del finalismo. Teoría que con mayor o menor modificación o reestructuración sigue teniendo vigencia hasta el día de hoy. Tanta vigencia que la mayoría de los operadores se siguen manejando sobre una posición clásica o ayornada, perdón, del finalismo. ¿Qué es lo que sostenía el finalismo? Sí, estamos de acuerdo en que la acción es el comportamiento humano, ¿sí? Pero no es un comportamiento humano a ciegas. El causalismo decía que la definición de acción era inervación muscular que genera una modificación del mundo exterior. Inervación muscular, inervación, movimiento de un músculo que modifica, o sea, que genera una relación de causalidad que modifica el mundo exterior. Así definía el concepto de acción. Claro, cuando Juan dispara contra Pedro, Juan lo que está haciendo es accionar el gatillo, con un movimiento, una inervación muscular, que desarrolla una relación de causalidad. El gatillo hace que el martillo impacte en el culo del proyectil, el culote del proyectil tiene pólvora, pum, explota, sale la bala, pum, mata a Pedro. Se dio una relación de causalidad, ¿no? Y modificó el mundo exterior. Pedro, que estaba vivo, ahora está muerto. Así explicaba el causalismo. ¿Pero había querido disparar o se le escapó el tiro? No, eso no era una respuesta que tenía que dar en el momento de describir la acción. Inervación muscular. ¿Por qué produjo esa inervación muscular? Vaya a saber Dios. No nos interesa en este momento, respondían los autores causalistas. El finalismo dice, no, esto, la causalidad así explicada y dejada a la buena de Dios no es así. El hombre no va por la vida realizando movimientos de su cuerpo a la buena de Dios y a que se realicen cualquier tipo de resultado. No. El hombre conoce la causalidad. Y a partir de que conoce la causalidad, desea una finalidad e intenta llegar a esa finalidad. O sea, no es que Juan apretó el gatillo porque no tenía otra cosa que hacer. Era poner Netflix o apretar el gatillo de una pistola. Y le daba lo mismo. Apretar acá, le daba exacto. No. Juan sabe que si aprieta el botón que dice Netflix en el control remoto, el televisor capta la señal de esa señal. Y si aprieta el gatillo de un arma, lo que va a pasar es que va a salir un proyectil direccionado hacia donde apunta el arma. Juan conoce esa causalidad. Ese conocimiento que tiene el hombre sobre la causalidad de las cosas hace que no podamos hablar de una mera inervación muscular. Entonces, define la acción de un modo distinto, una selección de medios para llegar hacia una finalidad. Este va a ser el concepto que va a trabajar el finalismo. Y como habla de selección de medios para llegar a una finalidad, de ese intento de alcanzar la finalidad, deriva luego el nombre de la posición. Por eso se habla del finalismo. Ya en el concepto de acción está presente esta definición y marca un poco la posición o cómo va a ser la definición del concepto de delito
en función de este modo de entender la acción. No es una acción caprichosa, no es una acción que se genera a partir de el cruce o la convención del cosmos. No, no, no. Se genera porque el sujeto que sabe, que conoce la causalidad y que tiene una finalidad, selecciona el medio que tiene a su alcance para alcanzar esa finalidad. Luego, pone en marcha esa relación de causalidad previamente seleccionada y obtiene su fin. Juan quiere matar a Pedro, sabe que o lo puede ahorcar, o le puede clavar un cuchillo, o lo puede envenenar, o lo puede pegar un tiro, o lo puede tirar abajo de un tren, o tiene un montón de opciones. Elige dispararle, selecciona un medio, o sea, apunta, aprieta el gatillo, dispara y mata a Pedro. Selecciona un medio, llegó hasta el fin. Bien, entonces ahí tengo explicado el concepto de acción. La acción es una acción final. Bien. Explíqueme usted entonces qué pasa con el caso del cirujano, porque el cirujano no lo quería matar al paciente, pero lo terminó matando porque cortó mal una arteria. Y entonces el finalismo tiene que replantear el concepto de acción y explicar que en realidad cuando hay un obrar imprudente, cuando hay un obrar culposo, si la, o explicado mejor sería así. Cuando yo selecciono el medio de manera correcta, voy a alcanzar la finalidad deseada. Cuando yo me equivoco en la selección de medios y adopto o elijo un medio equivocado, llego a una solución distinta de la que estaba deseando. Y entonces el médico, que en vez de cortar en el lugar donde tenía que cortar, preservar lo que tenía que preservar, se equivocó y cortó en el lugar equivocado y no preservó lo que tenía que preservar, obtuvo un resultado distinto del que deseaba. Estas dos formas que yo le estoy explicando definen la acción de dos modos diferentes, ¿no? Pero ¿a qué le suena esto que yo le estoy explicando? ¿Meramente a comportamiento? ¿O tiene que ver algo con la voluntad de la persona? Claramente, tiene que ver con la voluntad de la persona, tiene que ver con cómo se posicionó el sujeto frente al acto. O quería un objetivo, seleccionó medios y alcanzó el objetivo que quería, o quería un objetivo, se equivocó en la selección de medios y obtuvo un resultado distinto. Esta definición de acción final obliga a que el finalismo analice el tipo penal de un modo distinto. Ya no puede esperar hasta la culpabilidad para analizar los componentes volitivos. El dolo y la culpa, que antes estaban en la culpabilidad, ahora van a tener que estar en la finalidad, porque yo desde el vamos estoy hablando de que el sujeto tiene en miras una finalidad, la busca, la persigue. Eso es dolo. Si yo digo, tiene en miras una finalidad, la busca, la persigue, pero se equivoca en la selección de medios, eso es culpa. Entonces, dolo y culpa, que eran los componentes de la voluntad que estaban en la culpabilidad, para el finalismo ya van a estar presentes desde el momento de analizar el tipo penal. Entonces, el tipo penal para el finalismo va a ser un tipo penal complejo, dividido en dos. Una parte objetiva que va a contener prácticamente lo mismo que contenía el tipo penal en el causalismo, la descripción de la acción prohibida, el resultado prohibido, el nexo de causalidad que se buscaba, etcétera, etcétera. Y un componente subjetivo que va a analizar si la finalidad era la perseguida o si la finalidad era otra y hubo un error en la selección de medios, si hubo dolo o si hubo culpa.
¿sí? La antijuricidad para el finalismo va a quedar exactamente igual, no va a sufrir mayores cambios, quizás en la forma de estructurar el estudio de la antijuricidad vamos a encontrar algunas modificaciones menores que las vamos a ir viendo cuando lleguemos a esa bolilla, pero digamos, en lo significativo hoy por hoy no van a tener mayores diferencias, y sí van a tener una gran diferencia cuando lleguen a la culpabilidad, porque en la culpabilidad no van a tener el componente de dolo y de culpa, porque ya lo tuvieron en la tipicidad. ¿De qué les va a quedar en la culpabilidad? Lo que les va a quedar en la culpabilidad era algo que, si bien ya estaba presente en la posición causalista, adquiere mayor relevancia en la definición o en la teoría del delito del finalismo. Lo que va a quedar presente es el juicio de reproche. El reproche que se le formula al sujeto por no haber actuado del modo en que la sociedad, o la ley, mejor dicho, esperaba que actuara. Cuando el sujeto no responde de acuerdo a esa expectativa que tenía la norma, y que en definitiva no es ni más ni menos que el reflejo que tenía una sociedad, que es la que gesta la producción o la sanción de la norma, pues bien, se produce un reproche al sujeto que justifica la afirmación de que esa acción típica y antijurídica pueda ser considerada también culpable y por ello dar lugar al concepto de delito. ¿Sí? Con el horario no llegamos a mucho más. Seguramente ya mañana terminan con el concepto funcionalista con Juan Pablo, que va a tratar de continuar con esta posición. Les pido por favor lean o véanse el video donde está Marcelo explicando la posición, tanto las que yo acabo de explicar, si es que no les resultó satisfactoria la explicación o no alcanzan a comprender, pero principalmente la de funcionalismo, que quizás es la que la más novedosa, la que puede llegar a tener mayor relevancia en los tiempos que corren, pero es quizás la que contiene algunos elementos más novedosos, ¿sí? En cuanto a la clasificación de tipos penales, la clase, que es el primer punto que ven ahí de ítems en la unidad 6, yo lo estuve leyendo, es absolutamente claro, por demás descriptivo. Si por casualidad, alguna, no se sabe si va a ser parcial virtual. De hecho, creo que hay una mesa libre que va a ser presencial. También mucho va a depender de que ASPO, TISPO y cualquier otra sigla no sea impuesta en el corto plazo en función de los casos que vayan sonando, ¿no? Lo que cambió en esta última semana la situación ha generado que, bueno, vayamos con premura. ¿Hasta qué unidad entra? Hasta la que está marcada en el cronograma. Para eso tienen el cronograma. El cronograma dice, hasta acá, parcial. Bueno, hasta donde dice antes del parcial, entra para el parcial. ¿Sí? No es esencialmente numérico. Ustedes van a ver que tienen alguna que está mechadita ahí. Creo que es la 16 que está mechada. Pero si no, fíjense, todas las unidades que están mencionadas en el cronograma son las que entran. Cuando dice parcial, la anterior para arriba va todo. ¿Está? Y otro tema. La próxima clase, si quieren, lo que hacemos,
como por ahí era donde había más contenido en esta que en la anterior era una clase bastante más sencilla, cuando terminen de repasar y cuando vean, antes de empezar con la explicación de culposo, que es lo próximo que me toca, vamos a dedicarle 10-15 minutos a que me hagan cualquier tipo de consulta, tanto de la clasificación de tipos penales o de las definiciones de la teoría causal y la teoría final. ¿Sí? O de cualquier otro tema que les pueda ayudar a ayudar. ¿Estamos? ¿Les parece bien? Doctor, ¿Sí? yo tengo una consulta de contenido. Sí. Estoy medio perdido en relación a esto de las teorías. Ahora vimos la teoría del delito, del causalismo y el finalismo. En la clase anterior vimos con el doctor Caparelli las corrientes de pensamiento penal, que era causalismo naturalista, valorativo, finalismo, funcionalismo político. ¿Todo esto cómo se relaciona? ¿Es lo mismo? ¿Son diferentes nombres? Estoy medio perdido en eso. No. La corriente de pensamiento penal va a derivar más avanzado el estudio en distintas posiciones o escuelas. ¿Sí? Iluminismo, escuela de Kiev, lo que eran el positivismo y todas esas son posiciones previas a la gestación de una teoría del delito. ¿Sí? Son las corrientes que después van a derivar en que haya una escuela que diga, bueno, más allá de entender el conflicto criminal de este modo, más allá de entender que la prioridad debe estar centrada en el análisis de tal fenómeno o de tal situación, del sujeto, del delito, de la víctima, de lo que sea, más allá de entender que las penas deben estar destinadas a, o que deben estar destinadas a, todas esas discusiones se daban en el ámbito de las corrientes. La teoría, las distintas teorías, son fruto de esas discusiones, pero que terminan por, de algún modo, sintetizar qué se va a entender, de acuerdo a esa concepción, por delito, en el aquí y ahora. En el aquí y ahora, primero empezó siendo el paradigma centrado por los positivistas, que dio lugar a la escuela clásica, luego una avanzada de actores más vinculados a pensamientos florecientes, que da lugar al finalismo y más avanzado esto al funcionalismo. Es decir, en el aquí y ahora, hoy entendemos que el concepto de delito está estructurado de la siguiente manera. Más allá de discutir otro montón de cuestiones. Corrientes tienen que ver con eso. Teorías del delito tienen que ver con qué entiendo yo en el hoy, en el acá, en el momento que esté, por delito. ¿Está? Perfecto, doctor, bueno, gracias. Chicos, tengan ustedes muy buenas tardes. Pásenlo lindo.